Vamos a seguir con el estudio de Juan. Oramos el Señor nos guíe, que seguir estudiando cuando concluyamos Juan. Ale les hizo mención el domingo anterior de que omitía algunos hechos, algunos párrafos, así que levante la mano a alguien que quiera leer, por favor, le voy a pedir que tenga a cargo esta lectura, que va a ser los versículos que vamos a estudiar hoy. Juan 18. Ale habló desde el verso 28 al 40, sí, 19 al 28 y 40. ¿Alguien, por favor, puede leer Juan 18, del 12 al 18? Juan 12, 18, Juan capítulo 18, perdón, versículo 12 al 18. Entonces, la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera, e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: No lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío, y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. Bien. Santi, 25 al 27. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: No lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿No te vi yo en el huerto? ¿No te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. Para poder interpretar correctamente esta situación, tenemos que leer un par de pasajes. Hoy va a ser breve el estudio, pero quisiera que tengamos en cuenta quién está detrás de una negación. Si bien Dios no afecta a la voluntad, el hombre es responsable, Dios le ha dado la facultad de decidir, el hombre tiene intelecto, emociones y voluntad, eso es lo que es ser a la imagen de Dios. Intelecto, emociones, voluntad. Voluntad, capacidad de decidir, emociones, capacidad de sentir, intelecto, capacidad de razonar. Los animales tienen instinto, acuérdense, y parece que razonan, pero el instinto es conducente de preservación de vida, entonces ellos muchas veces parece que están razonando, pero no has visto a ningún animal que pueda construir vehículos propios, rascacielos. Por supuesto que es sorprendente la ingeniería de un hornero, cómo evita el viento que entre por la boca del hornero, cómo es una curva. Es fabulosa el instinto que Dios les ha dado a los animales. Este es un tema que es muy claro cuando la Biblia habla de que el que ha sido creado, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, es al hombre, no a los animales, hombre, mujer. Bien. Por favor, les voy a pedir que tengamos en mente la presunción de Pedro, el error de querer servir al Señor en nuestras fuerzas. Nuestras fuerzas no permanecen en el tiempo. ¿Por qué? Porque estamos condicionados a circunstancias.
y las circunstancias muchas veces nos condicionan. Cuando miramos la vida de Cristo fue un hilo conducente que, a pesar de las circunstancias que eran opositoras, él se mantuvo haciendo la voluntad de Dios. Entonces, hacer la voluntad de Dios es caminar, funcionar, decidir en base a lo que está escrito. Bien, por favor, ¿alguien puede leer Mateo 26, 30? Levante la mano y téngalo ahí. Mateo 26, 30, 35. ¿Quién lo lee? ¿Quién tiene la mano? Ale. Bien. Mateo 26, 69 a 75. ¿Quién lo lee? Ezequiel, bien ese. Primera Samuel 18, 10 y 11. ¿Estás ahí, Ricky? Primera Samuel 18, 10 y 11. Y por ahora estamos ahí. Entonces, antes de leer, concentrémonos en la escena. El Señor seguía la voluntad perfecta de Dios revelada. Pedro iba aprendiendo a caminar con el Señor. Y en ese aprendiendo a caminar, a vivir, a ser un seguidor, un discípulo de Cristo, Pedro va aprendiendo. Pero él tiene que aprender, como dirían en Paraguay, ¿no? En Paraguay dicen por tu propia costilla, como una experiencia personal. Tiene que aprender de sus errores. Pedro tiene que comer el polvo de la derrota porque es parte de la escuela de Dios para Pedro, para formar el carácter del líder que había de ser. Ahora, es asombrosa la negación de Pedro, pero más asombrosa es la restauración de Jesús. Así que, hermano, no sé en qué pecado caíste, pero sí sé que hasta allí llega la restauración. Ahora, el versículo, antes de leer las citas, el versículo 17 dice: entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Él dijo una vez, no lo soy. O sea, primer negación. Luego, verso 25, estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de los discípulos? Él negó, no lo soy. 27, negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Paradójicamente, un animalito un ave, sin la capacidad de razonar, no sabemos qué medios soberanos, poderosos, extraños a nosotros, hace que el gallo cante a esa hora, o que se produzca la negación justo al canto del gallo. Pero esto lo anunció Jesús. Jesús puede decir cosas que van a suceder, así como dijo en cuanto al templo, en cuanto al anticristo y en cuanto a un montón de eventos futuros. Él lo dijo porque él tiene la capacidad de controlar las circunstancias, inclusive un ave. Bien, por favor, alguien que lea. Entiendan que detrás de la negación de Pedro, si bien fue Pedro, no quiero que aquí nos excusemos y le echemos la culpa solamente al diablo. Dice que en una ocasión un hermano lo encontró llorando, esto es un anecdótico, ilustrativo. Un hermano lo encontró llorando a Satanás y le pregunta, ¿por qué llorás? Y porque los creyentes me echan la culpa de todo, dice. Y yo no fui esta vez. Es que es una realidad que el diablo es el adversario. Pero es una realidad que nosotros tomamos distancia de los principios bíblicos. Y ahí es cuando caemos. Fíjate, 3 veces Pedro niega al Señor. Por favor, Mateo 26, 30, 35, ¿quién lo lee? Yo lo leo. Dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizáis de mí esta noche.
os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cantare, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Bien. Bien. Fíjate, no se los di, ahora que, Gina, ¿tenés para leer Lucas capítulo 22? ¿Podés leer Lucas capítulo 22, versículos 31 al 34, 31, 32, 33, 34? ¿Podés? Bien. Inés, te pido porfi que busque Lucas 22, 53. Lucas 22, 53. Son varios versículos, pero estamos hablando de todos están rodeando la situación donde Pedro niega al Señor. Sí, ¿lo encontraste, Gina? ¿Lo encontraste? ¿22 qué? Lucas 22, 31 a 34. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os has pedido para zarandearte como a trigo, pero pero he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él les dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Noten aquí los personajes que hay, por así decir, en ese relato que leyó Gina. Dice, Pedro, Satanás te pidió para zarandearte. Hermano, esto es una ventana que nos abre la cabeza del diablo. Y ahí tenéis que ver la acción, la actitud de Satanás hacia los santos. El diablo quiere zarandearte. Ahora, ¿qué dijo el Señor? No, no los toques. Y el Señor le dijo, yo lo he permitido. Si bien no está literalmente escrito así, pero podemos deducir esto cuando dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú una vez vuelto, note, el Señor sabe que vamos a ser zarandeados. A veces somos zarandeados por el diablo, otras veces somos zarandeados por causa de decisiones malas personales. Otras porque simplemente vivimos en un mundo malo. Ustedes saben que hace poco habíamos planificado para ir a la iglesia de Zárate. Y llovió ese día. ¿Qué estábamos en pecado la congregación de Monroe? Nada que ver. Es un mundo donde pasan cosas y si te cortan la luz, si llueve, nos afecta. Hay un virus, nos afecta. Estamos en esta vida en un mundo imperfecto. Ahora, Dios prohíbe o permite que pasen cosas. En este caso, podemos ver la mente diabólica, no sabemos en la esfera celeste cómo fue la charla, pero yo entiendo que el diablo va cabeza gacha a la presencia de Cristo. Esto sucede cuando el libro de Job, capítulo 1, ¿se acuerdan? Cuando dice, ¿dónde vienes? De rodear la tierra. Acuérdense la velocidad del diablo para rodear la tierra, el conocimiento que tiene. Esto de velocidad, dice Mateo, yo veía caer a Satanás como un rayo. El diablo es muy veloz y tiene la
facultades cognitivas tremendamente despiertas, veloces. Cuando nosotros queremos arrancar a pensar, cuando hay un impulso eléctrico para darle la orden a las dendritas en una neurona que empieza a generarse un pensamiento, ya el diablo tiene todo resuelto. Es muy veloz. Y él, si pudiese, literalmente, nos mataría. No sé cómo iluminar, cómo aclarar este concepto. La naturaleza, la esencia diabólica, el Señor dijo, el diablo no vino sino, Juan 10:10, para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y cuando uno entiende la lucha que hubo en el Calvario, es asombrosa la victoria de Cristo Jesús. Y cómo uno tiene que terminar doblado las rodillas, quebrado ante el Señor por tanto poder desplegado en una actitud totalmente controlada, que el mundo no distingue. Ve a una persona lánguida, ve a una persona colgada y ve a una persona que fracasó. Esa es la mirada del ser humano. Pero la mirada del cristiano es, mi Cristo venció, porque Él es vencedor. No necesita andar pregonando. Él es vencedor. Su presencia ya en sí es Dios. Así que, note esto, Satanás le dijo, yo quiero sacudir a Pedro. ¿Y qué tal si en vez de Pedro está tu nombre propio ahí? Ah, yo quiero sacudir a fulano, a fulana. Puede ser que Jesús no lo impida. ¿Y qué sucedió? ¿Cuál es la mejor oración cuando un hermano está en prueba? Es la que hizo el Señor. ¿Qué oró el Señor? He rogado por ti que tu fe no falte. Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír con fe la palabra de Dios. ¿Qué te va a dar fe? ¿Qué me va a dar fe? ¿Has orado pidiendo más fe? Bueno, la respuesta es, lee más la Biblia. Las historias de la palabra de Dios llenan tu mente y tu corazón es impulsado a querer hacer la voluntad de Dios. Y el diablo quiere golpear allá para que neguemos nuestra fe, es sinónimo de confianza. Otros traducen sustancia. La fe es, pues, la sustancia que hace que creamos que el universo fue hecho de lo que no se veía. Mirá, muchos nos critican porque dicen que somos espirituales. Quiero decirte que la espiritualidad y el mundo espiritual es antes de este mundo físico y nosotros vivimos en un equilibrio. Hay gente que vive basada en sus propios sentidos y en este mundo físico. Si no veo, si no toco, si no palpo, no voy a creer. ¿Quién era ese? Tomás. Y el Señor le dijo, vení, tocá. No seas incrédulo, no seas saduceo, sino sé creyente. Los saduceos, los religiosos, las sectas saduceos, no crean a la resurrección. Dice, y aquí tiene las evidencias concretas de que los muertos resucitan, le está diciendo el Señor a Tomás. Entonces, ¿quién impulsa el trabajo de socavar la fe de Pedro? Satanás. Satanás. Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Pero qué hermoso memorizar esto. Pero yo he rogado por ti, si estás en prueba, acordate que Jesús ruega por ti. Si estás en prueba, acordate que Dios sabe que, perdón, me llegó un cartelito, qué inoportuno. Dios sabe, si estás en prueba, que vas a estar de vuelta. Y tú una vez vuelto, confirma, ¿para qué es el propósito de esta prueba? De este zarandeo, para que se enraíces tu fe y que vengan los vientos y soplen, pero vos estás firme como olivo en la casa del Señor y vas a sustentar con tu vida a otros. La importancia de las pruebas y la adversidad.
Ahora, por favor, fíjate que Cristo estaba por morir y era la voluntad de Satanás que el Mesías no muera. Repito, era la voluntad de Satanás que el Mesías no muera. Yo decía que bárbaro. Ricardo leyó el Salmo 110 hoy, es un salmo mesiánico, y dice un par de cosas de estas. Pero fíjate lo que dice 1 Samuel 18, 10, 14. Ahí en el salmo mesiánico habla de que David, ¿cómo pues David le dice a mi Señor, siéntate a mi diestra? Es que David, permítanme ponerlo entre paréntesis, es uno de los papás, o les llamarían los hebreos un patriarca, uno de los padres de Cristo. El padre de Jesús es Dios. El padre adoptivo fue Jesús, pero su descendencia, su linaje en la carne, viene, Jesús desciende de David. Ahora, ¿vos sabías que Satanás quiso matar a David para que David, al morir, se corte la descendencia mesiánica? Lee, por favor, Ricky, el verso 10 y 11, 1 Samuel 18. Diez y 11 del 18. Sí. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con sus manos como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Y a David a la pared, pero Dios lo evadió 2 veces. Pero David lo evadió 2 veces. Espíritu malo. ¿Quién te pensás que es el espíritu malo que anda ahí detrás? Pero la música tiene un efecto físico y mental y calmaba a Saúl. Pero en este caso, David, movido por celos, porque venían de una victoria, de matar al gigante, y el público cantaba, David mató a sus miles, y Saúl a sus miles, y David a sus 10.000. Y ahí se empezó a enloquecer Saúl. Y le tira con una lanza. Y esto de la lanza, ¿qué fue lo que pasó en la cruz? El diablo tenía que meter la lanza. ¿Se acuerda que le metieron una lanza en el costado de Jesús? Es tremendo. Hermanos queridos, el mismo adversario de los cristianos de hoy día es el mismo que quiso cortar la vida del Mesías a través de un hombre carnal como Saúl y ególatra, hambriento de poder. Cuidado que el hambre de poder lo utiliza el diablo. Cuidado que los celos lo utiliza el diablo. Cuidado que la mente vacía la utiliza el diablo. Cuidado que el deseo propio de querer servir a Dios a mi manera lo utiliza el diablo. Y eso le pasó a Pedro. Bien. Tenemos, por favor, la otra porción. ¿Alguien tiene, perdón, 53, Lucas 22, 53, Inés? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. ¿Qué dijo el Señor ahí? El que está detrás de todo esto, cuando dice vuestra hora, es la expresión humana donde sí tiene responsabilidad el hombre. Dice, no queremos saber nada con esto. Expresión, voluntad humana, pero también actividad satánica. O sea, cuidado con decir, echarle solamente la culpa al diablo de lo que pasa. Pero tampoco cuidado de echarme la culpa yo solo, porque están las dos cosas. Repito, muchos de nuestras caídas son resultado de malas decisiones tomadas sin consultar al Señor, sin buscar consejo,
pero también por influencia diabólica. Y el Señor miró aquella escena, la distinguió, la discernió, miró profundamente y dice, esta es vuestra hora. La expresión humana está en su mayor pico, quieren matar al Hijo de Dios. Esta es vuestra hora, la hora de las tinieblas. Hermanos queridos, el hombre es muy peligroso. Satanás también es peligroso. Pero la gran diferencia, aquí le estoy dando un secreto, es que la Biblia dice, someteos pues a Dios, Santiago 4:7, resistid al diablo y de vosotros huirá. Yo no sé si van a huir hombres de nosotros, porque no tenemos aquí un rango de batalla tan importante, pero Dios se va a encargar. Pero te digo más, el otro día comentábamos, en el libro de Apocalipsis va a haber gente con tumores, ateos, y van a maldecir a Dios, pero no se van a arrepentir. El corazón humano es muy duro. Bendito el corazón que ha sido tocado por la palabra de Dios y que le ha dado lugar a Cristo. Así que sigamos con la lectura para seguir concluyendo. Mateo 26, 69, 75, ¿quién lo lee? Yo, Dani. Sí, por favor. Pedro niega a Jesús. Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada, diciendo, ¿tú también estabas con Jesús el Galileo? Mas él negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra, y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente, también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Bien. El cumplimiento exacto de la profecía de Cristo acerca de Pedro. Pedro dijo, Señor, voy a morir aunque sé si me es necesario contigo. Voy a ir hasta la muerte. Pedro, bájate un poquito del caballo, Pedro. No cantará el gallo, un simple ave va a cantar y vos me vas a negar. Pero si fueren, no son tus fuerzas, Pedro. Es tu debilidad lo que voy a usar. Cuando tú y yo entendemos que somos débiles, comienza a manifestarse la grandeza del Señor. Señor, no puedo, me excede. Pero si tú dices, voy a vencer, no, pará, está bien la actitud vencedora. ¿Qué dice el apóstol Pablo? 3 veces rogué al Señor que me saque este aguijón y él me respondió, mi poder se perfecciona en la debilidad. Hermanos, que podamos considerarnos débiles de creernos que vamos a resistir el pecado por nuestras propias fuerzas. ¿Sabés quién se creyó débil? ¿Quién se creyó fuerte? Y se fue a dormir a la casa de los enemigos, Sansón. ¿Cómo terminó? Sin ojos, moliendo para los enemigos, vencido por Dalila, durmiendo con el enemigo, terminó siendo espectáculo del enemigo. Que podamos crecer en temor de mí mismo, de nosotros mismos, de decir, esto que decido es mi propia fuerza, estoy siendo guiado por Dios, esto que está pasando está preparado por el enemigo. Debemos ser muy cautos. Fíjate ese, por favor, ya que estás ahí, Ezequiel Cativiela, el verso 75 de Mateo 26. El 75. Fíjate cómo el diablo insiste hasta lo último. Ahí está, sí, Dani. Sí. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús,
que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Ahora, por favor, capítulo 27, verso 19. Fíjate cómo insiste el diablo. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pilato estaba por juzgar al Señor. ¿Y quién aparece en escena? ¿Se acuerdan quién fue la que hizo caer en pecado a Sansón? Dalila. ¿Quién aparece en escena ahora? La mujer. Y le dice, no tengas nada que ver con este hombre, largalo al Señor. No dice largalo al Señor, pero dice, no tengas nada que ver porque he padecido mucho en sueños. Hermano, ¿sabes que si nuestros sueños no los encomendamos al Señor, muchas veces son sueños diabólicos? Por eso los sueños para guiar la vida no tienen asidero bajo ningún punto de vista. La guía se basa en la palabra de Dios, no en los sueños. Punto y aparte. Es bien claro el concepto. La guía para nuestra vida es la palabra de Dios. Salmo 119, 35. Guíame por la senda de tus mandamientos porque en ella tengo mi voluntad. No guíame por mis sueños. Eso es lírico, eso es New Age, nueva era. No existe en la vida cristiana. La vida cristiana se basa en principios, no en experiencias. Repito, la vida cristiana se basa en principios, no en experiencias. Ahora, si esas experiencias fueron vividas en base a los principios, bendito sea Dios. Entonces, entendés que los sueños fue lo que usó Satanás y a su mujer para que lo dejaran libre. Y aquí muchas veces escucharon esa frase, ¿no? El diablo si no te frena, te empuja. Bueno, ¿qué hizo el diablo para matar a David? Le tiró una lanza a través de Saúl. ¿Qué hizo para que Cristo no vaya en una cruz? Utilizó a la mujer del gobernador, de Pilato. Yo no sé qué va a usar el diablo, porque el tipo se reinventa continuamente. Y no es que estoy viendo el diablo a Satanás en todo. Pero sí quiero decirles que Dios permitió que Pedro experimente la amargura, porque leímos el texto, lo leyó Ezequiel, lloró amargamente. Dios quiera que no tengamos que llorar, Dios quiere, no tengamos que llorar por decisiones, porque a mí me parece. A Pedro le pareció. Yo no voy a poner mi vida. Que podamos ser medidos en nuestras palabras. El sabio Eclesiastés dice, sean pocas tus palabras. No hagas voto a la ligera. No hagas voto a la ligera. Que podamos en esta semana ver que descubre una ventana y enfoca directamente a la mente del diablo, mostrándonos que Satanás te pidió para zarandear. Pero también muestra allí, yo voy a estar contigo, dice Jesús. Voy a orar que tu fe no falte. No dijo que tus emociones también, que tu trabajo no falte, que tu salud ande bien. No, tu fe. Porque la embarcación que te va a sostener en medio de las tormentas es la fe. El ancla que va a hacer que tu embarcación no se vaya, cual ancla tenemos firme que penetra hasta dentro del velo, es la fe en la palabra de Dios. Y Dios está buscando gente, hijos suyos, mejor dicho, que lean y le crean a Dios. Señor, tú dijiste esto. Me encanta, lo repito siempre, ¿no? Y lo voy a seguir repitiendo porque un hermano, un profesional muy reconocido. Él siempre dice, Señor, nos abandonamos en tus manos. Y yo digo, con todo lo que sabe este hombre, ora así, que podamos orar nosotros también. Me abandono, Señor, porque quiero experimentar la victoria. Me abandono a ti porque quiero resolver los problemas, pasar las pruebas a mi manera. Me abandono a ti, Señor. Y que si hemos tomado alguna decisión que sabemos que no es correcta, podamos tener el tino, la valentía de decir, bueno,
Aquí paro, recalculo, y si llegamos a llorar amargamente, es bueno. Ahora, ¿sabes qué va a decir el diablo una vez que caiga en pecado alguien? Lo hemos visto tremendamente, algo que tenemos terror, lo hemos visto en gente. Hay una carcajada con reverberación diabólica. Porque cuando Judas arrepentido devolvió las 30 piezas de plata que dijeron los sacerdotes, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. ¿Sabes qué sos para Satanás? Cuando el diablo, cuando caes en pecado y arruinás tu vida, tu propósito, tu santidad, sos una latita de Coca-Cola. No sirve para nada. Pero Dios puede tomar esa vida destruida y hacer algo para la gloria del Señor. Bien, el Señor nos bendiga. Oramos. Señor, estamos agradecidos por este tiempo. Gracias, Dios. Señor, nos presentamos ante ti como débiles. Señor, tú sabes que quien está hablando tiene temor de caer en pecado. ¿Por qué? Porque tu palabra dice que el pecado está a las puertas, que el pecado es un deleite, que nuestra naturaleza es pecaminosa, que tenemos de afuera un enemigo. Ayúdanos a cada uno, a nuestros cónyuges, a nuestros hijos, nuestras familias, a mantenernos puros y a ser sensibles a tu voz y a no considerarnos fuertes por nosotros mismos, sino que toda esa fortaleza, ponerla para servirte a tus pies, pero antes habiéndonos rendido a ti. Gracias, Padre, por la victoria que tenemos en Cristo Jesús sobre Satanás, el mundo, el pecado, el infierno, el yo, la vanidad de la vida, la carne. Gracias, Dios. Te amamos en Cristo Jesús. Bendice cada hogar representado. Oramos por nuestros queridos que no conocen a Cristo, le puedan conocer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.